Vicky? Bueno, como mencionamos ahí en el flyer de este programa, vamos a hablar de Piedra Libre, ¿no? Una política para la inclusión educativa, claro que así lo habían puesto el nombre. Acá las compañeras que vinieron a hablar de este tema, Yanina Geller, hola. Hola, ¿cómo estás? Y Silvana Moroni. Hola. Y estamos esperando que llegue Patricia Madoni, también invitada el día de hoy. Muy bien. Estará llegando. Yanina y Silvana hoy ambas trabajan en el marco del programa de aceleración en Ciudad hace muchos años, ¿no? Sí, desde que comenzó el programa. Mira. ¿Vos también, Silvana? 2006, casi. Ajá. Y también, Yanina, vos pertenecías al equipo de primaria de Nación, sí. De Nación. Yo ya cuando empezó el programa conté un poco que el tema que nos convocaba hoy tenía que ver con una política pública que fue desarrollada en nuestro Ministerio de Educación, el que vamos a volver, ya está. Y yo lo que comentaba al comienzo es que hablar de inclusión educativa tiene que ver también con las condiciones de enseñanza y los aportes en relación a la enseñanza. Damos la entrada triunfal a la compañera Patricia Madoni para que se note que llegaste, Patricia. Qué horror, qué vergüenza. Bueno, bienvenida, Patricia. Bienvenidos, buenos días a todas y a todos, a la audiencia, ¿qué tal? Bien, llegaste justo para el comienzo. Sí. Qué bien, yo sabía, por eso estaba todo preparado. Bueno, y en relación a pensar, presenté a las chicas, hablamos de que estos materiales Piedra Libre se realizaron en el marco de la dirección de primaria del ministerio. Sí. Bueno, en realidad se realizaron en el marco de lo que es la Secretaría de Educación en el área de lo que en ese momento era la dirección de primaria. Área que hoy, por ejemplo, está desarticulada, desaparecida, digamos, no está, la han desarmado. Uh-huh. Bueno, ya se va a rearmar. Bueno, ya esperemos. Bueno, y un poco la pregunta tiene que ver con cómo se toma la decisión de hacer unos materiales que ustedes, por el nombre que eligieron para este día de hoy, vinculan directamente con la inclusión educativa. Bueno, en el marco de la asignación universal por hijo, donde había muchos chicos que iban a volver a la escuela, y por el otro lado la cantidad de chicos que estaban transitando la escolaridad primaria con sobredad, se decide hacer un material que los convoque, que les permita volver a la escuela, que se sientan invitados y convocados a seguir aprendiendo, a poder concluir su escolaridad, a terminar, digamos, a seguir estudiando en la escuela secundaria. Y bueno, y fue en ese marco de pensar en la inclusión de todos y todas, de pensar este material con todas las características, digamos, que le fuimos pensando, particularmente pensando en estos niños, ¿no?, que ya conocíamos bastante por experiencia, de trabajo con chicos con sobredad, y bueno, y fue así que nos sentamos a pensar, digamos, qué materiales podíamos hacer, qué temas podíamos utilizar para convocarlos, pensando que estos chicos que estaban poco alfabetizados seguramente eran grandes, entonces teníamos que pensar en contextos de producción que pudiesen convocarlos, que les dé ganas de aprender, y bueno, y pensar en dispositivos que acompañen a este material, ¿no?, porque sabemos que los materiales por sí mismos no alcanzan, ¿no? Como que estaban dentro de una política más amplia de inclusión.
Claro, en realidad esto que dice Yanina está importante enmarcarlo en que ya se venía trabajando desde el Ministerio Nacional, digamos, con toda una línea de reorganizar, lo que llamábamos reorganización de trayectorias escolares, educativas, y se venía pensando como en distintos modos de acompañamiento a chicas y chicos que por distintas situaciones habían dejado la escuela o habían discontinuado su escolaridad. Y entonces la asignación marca como un antes y un después, digamos, es un derecho que se otorga y frente a ese derecho, como una política integral, educación en ese momento tenía que dar alguna respuesta más contundente, y entonces ahí aparece también una deuda de la pedagogía o de la didáctica, de cómo pensar una enseñanza diversificada, plural, que atienda como a las múltiples o variadas formas de transitar la escolaridad. Y entonces ahí surge como una discusión acerca de, bueno, los dispositivos que teníamos hasta ese momento no alcanzaban, la escuela es la escuela que tenemos, hay un saber didáctico que hay que construir. Y así empezamos como a diseñar esta idea de materiales que le hablen a los chicos y a las chicas, pero que a la vez también reorganicen la tarea de enseñar, de maestras y maestros que tuvieron que pensar junto con nosotros, porque esto fue un trabajo bastante de construcción colectiva entre Nación y cada una de las jurisdicciones, los equipos, los docentes de las escuelas, cómo pensar, ¿no?, propuestas que incluyan un material que le habla a los chicos, pero que de ninguna manera saquen o dejen por fuera la figura central de la maestra o el maestro. Nosotros en ese punto, producir esto fue complejo porque era hablarle a chicas y chicos grandes, pero con contenidos, digamos, de por ahí de primer ciclo, segundo ciclo, no olvidarnos que hay una maestra y un maestro que es el que organiza las propuestas de enseñanza, y por otro lado generar estos agrupamientos que después más adelante seguramente hablamos, agrupamientos diferentes en una escuela que bueno, que sabemos que tiene esta tendencia a la homogeneidad rápidamente. Cuando llega un material es para todos, ¿no? Así que bueno, esa fue un poco la producción. Bien, y en ese contexto ustedes dicen, bueno, tomaron supongo que del diseño curricular, seleccionaron aquellos recorridos, ¿no? Sí, de los NAP, porque como era NAP. a nivel nacional, nos basamos en los núcleos de aprendizaje prioritarios. Bien, y ahí, ¿cómo se conforma el equipo que elaboró los materiales? ¿Cómo toman decisiones en relación a eso? Qué difícil pregunta. ¿No? Claro, porque Sí, digo, son muchas decisiones complejas, porque digo, llegar a este material que ahora tenemos aquí en la mesa es la síntesis de un recorrido, me imagino, de un montón de tomas de decisiones. Sí, en principio contarles que participó mucha gente, desde quien en ese momento era directora del nivel primario, Silvia Storino, digamos que con ella también fuimos como pensando y diseñando esta propuesta, quien también estaba a cargo de lo que fue el Plan Nacional de Lectura y después pasó a ser como el lugar de producción de materiales del material, Gustavo Bombini, porque los materiales tienen una gráfica y un diseño pero la verdad que muy cuidado. Para nosotros la imagen era forma también, es una forma de enseñar y es un contenido. Y con lo cual, bueno, ahí hicimos todo un trabajo con diseñadores y con todo su equipo, y después toda una convocatoria que hicimos a especialistas, a especialistas de las áreas, y ahí la tarea fue ardua en el sentido que muchos de estos especialistas que escriben materiales, son bastante conocidos, que escriben materiales para docentes, pocos estaban acostumbrados a escribir para niñas, niños, jóvenes. Nuestro rango era de hasta 15 años, 16 años, entonces
la escritura para estas edades, bueno, no todos tienen esa práctica. Entonces hubo que trabajar mucho sobre cómo hacer, además, una vez que hicimos esta selección de contenidos, de cómo comunicar, qué comunicar, de qué forma. Así que ahí fueron horas, ¿no? de escritura, reescritura, de discusión, y además con otra cuestión, que esto, bueno, por eso yo decía al inicio, y lo trae mucho Flavia Terigi en sus conceptualizaciones, ¿no? No hay un saber producido en torno a cómo armar distintas secuencias. Entonces, esto también nos llevó como, ¿no? largo, y también con los mismos equipos curriculares del ministerio, que hubo que también como acordar. Sí, además una cosa también importante es que si bien muchos de los especialistas que escriben, algunos escriben para chicos, acá había como una dificultad, podríamos decir de alguna manera, que tenía que ver con que esos contenidos que tal vez estaban acostumbrados a escribir para chicos de una edad más chica, lo tenían que pensar para chicos más grandes. Entonces ahí pensar en el contexto, en la manera en que se plantean los temas, en que sean interesantes para chicos grandes, ¿no? O sea, no podemos pensar en alfabetizar a chicos de 11, 12 años con las mismas secuencias que se trabajan con los chicos de 6. Entonces, esa fue como una dificultad interesante, digamos, que nos planteó un desafío de cómo organizar este material, ¿no? Nada, como decía Patri, fueron muchas horas de trabajo, de repensar, de volver a pensar y de ir definiendo sobre la marcha también. No es que teníamos mucha claridad cuando empezamos, ¿no? Como que lo fuimos armando y fuimos tomando decisiones a medida que se iban produciendo los materiales. Bien. Una cosa interesante por ahí para aclarar es que nosotras teníamos un antecedente a estos materiales, que fue también un material especialmente para prácticas de lenguaje y matemática, que lo hicimos yo diría como con una coescritura también, una colaboración con maestras y maestros de algunas provincias. Nosotros hicimos primero como un trabajo para ver qué se estaba enseñando. Quisimos hacer un trabajo sobre la enseñanza muy ligado o muy cercano a cómo y qué se enseña, ¿no? Poniendo nuestra mirada, pero también poniendo... Y ese material como nos ayudó bastante a pensar después en esta colección, ¿no? O en esta serie de materiales, porque ahí tuvimos como el registro de cuán lejos muchas veces, a veces está en un material didáctico, de lo que ocurre en las escuelas, ¿no? De la realidad. Entonces, tratando de hacer esa articulación, ese puente, bueno, fue que nos permitió llegar a esta producción. Bueno, ahora vamos a hacer un corte musical, pero quizás ahora, después del tema musical, estaría bueno pensar, bueno, como muchos dirían, el niño ya nació, la niña ya nació, ¿qué pasó con él cuando entró al mundo, no? Y ahí ver la llegada de los materiales a las instituciones y qué pasó con Bueno, seguimos acá con nuestras invitadas, vamos a repasar sus nombres, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Repasamos? Sí, repasemos, profe. Bueno, nos acompañan Silvana Moroni, Janina Geller y Patricia Madoni. Y nos habíamos ido al tema musical con una pregunta pendiente que tenía que ver, bueno, una vez que el material estuvo, que apareció, que acá lo tenemos en la mesa para compartir, bueno, ¿qué pasó con el material? ¿Cómo fue llegando a las escuelas y qué sucedió con eso? Bien, en mi caso, bueno, llega de la mano del programa de aceleración. Yo en ese momento estaba trabajando en 2 escuelas, en la escuela 12 del distrito 19 y en la 5 del tercero. Uh-huh. 2 realidades distintas y parecidas, o sea, con chicos que tuvieron trayectorias escolares muy difíciles, muy interrumpidas, y en contextos distintos. Uh-huh. El 5 del tercero, como para ubicarnos, es Congreso, y la escuela 12 del 19 en Bajo Flores. En el caso de la escuela 12, muchos chicos inmigrantes que han llegado en algún momento, no han tenido posibilidades de
ingresar al sistema escolar y han ido retrasando su escolaridad, y en el caso de la escuela 5 del tercero con mucha movilidad con respecto a los lugares de vivienda. Bueno, en la escuela 5 me encuentro con Janina, que ya nos conocíamos del programa, y me presenta los programas que eran casi a estrenar. Y a la 12 no habían llegado, y mi asistente técnico, Adriana Kelmer, me decía, estén atentas porque va a llegar un material muy bueno para empezar a trabajar con los chicos. Y bueno, ahí estábamos todos ansiosos esperando las cajas, que llegaran las cajas. Yo empecé a trabajar con la serie Grandes Viajeros y con los de matemática. Y en el caso de matemática, lo que permite es, como está organizado por niveles, nosotros en un mismo grado podemos tener esto que hablaba Janina de agrupamientos. Podemos estar trabajando al mismo tiempo sistema de numeración con todos, pero con algunos trabajar números hasta 2 cifras, con otros distancias y números de 5, de 4, en distintas situaciones. O sea, nos permite un mismo tema trabajarlo desde distintos puntos de partida. Eso hace que todos estén trabajando y que los pibes, sobre todo, no se sientan que están afuera, que están fuera de tema, que están perdidos. Y nos facilita a nosotros el trabajo porque, bueno, no tenemos que salir a preparar situaciones puntuales, porque ya están elaboradas. Lo que destaco mucho, que uno a medida que va usando el material, yo miro mucho las caras de los pibes cuando uno les entrega los fascículos, que es un material que está tan bien diagramado con respecto a los textos, que lo que decía Patricia, que son accesibles en general. A veces uno nunca deja de intervenir, pero en general son accesibles por una cuestión de extensión. No son textos muy extensos, están organizados de manera que los pibes pueden ir leyéndolo a medida que alternan también con ilustraciones muy buenas. Hay artistas que han trabajado y se nota. Bernasconi, ¿verdad? Sí, y Sol. Que no sé dónde está ahora. Ayer no la vi. Hay una imagen de un ojo, ¿no? Que tenías una hoja suelta. Sí, Bueno, bueno. Esta, a ver. Sí, en varios hay dibujos de Bernasconi. Sí. Es lo que yo reconozco. Sí, no, sí, son muy característicos. Pero que permite que los chicos avancen en la lectura del material, que lo recorran y a su vez se vayan deteniendo. O sea, no es que lo miran así y lo dejan. Lo van hojeando, leen, siguen, pueden relacionar. Yo particularmente en este momento estoy trabajando con Un Mundo Inquieto, que me encanta ese fascículo porque, bueno, trabaja con temas del diseño curricular. Por ejemplo. Y en este caso estábamos trabajando con la Tierra y los cambios en la corteza terrestre, terremotos, maremotos, tsunamis. Y cuando lo entrego por primera vez y se los presento, enseguida empezaron a mirarlo. Algunos ya lo habían trabajado, otros asocian con, bueno, hay pibes que son muy curiosos y la presentación del contenido, del texto y de la imagen le permitió relacionar con el tema del movimiento de placas. Ayer estábamos leyendo algo de Julio Verne y ahí aparece un dibujo de Bernasconi y hubo una discusión sobre si ese dibujo representaba realmente al Nautilus. O sea, disparan un montón de cosas. Claro. Y a su vez uno puede ceñirse a ese material, a esa forma de presentación, pero con algunos chicos uno puede seguir abriendo. Claro, o sea, ayer hicimos una actividad que era el corte de la tierra con las capas. Yo había llevado un dibujo como para que vayan completando. Hicimos una consigna de lectura comprensiva y participaron todos. Hay chicos, yo tengo chicos que todavía se están alfabetizando, están como completando el proceso. Bueno, eso es lo que no presenté. Yo tengo un plurigrado este año. Tengo chicos de 10 y chicos de 14.
Y dentro de los chicos de 11 hay 2 que se están alfabetizando, y hay otros que están terminando la escuela primaria, y bueno, y otros que están reorganizando un poco su trayectoria como para seguir el año que viene o en un grado. Y otros van a seguir con nosotros en el grado de aceleración y otros egresan. O sea que es una multiplicidad de cosas que uno tiene que ver, de aspectos. Bueno, di esta actividad y cuando tenían que completar el diagrama, volviendo al texto, el chico que se está alfabetizando completó, hizo un rotulado con las partes de la Tierra. Otros completaron con un poquito más de información y a su vez hacíamos un cuadro donde íbamos completando de acuerdo a lo que habíamos leído. Me hicieron una especie de dictado para ir escribiendo en el pizarrón. Y en el caso de viajeros, que también lo usé en varias oportunidades, también es un material que está hecho para alfabetización, pero un año es tan interesante el contenido, está tan bien presentado, tan bien contado, que lo usamos para sociales. Temas de sociales fueron los viajeros. Algunos trabajaban solo el cuadernillo, los chicos que se están alfabetizando, que tiene a su vez propuestas de escritura un poco más extensas, y con otros hacíamos otro tipo de situación de lectura y producción, cuestionarios, bueno, mapas. Eso es lo bueno que tiene el material, ¿no? Que permite incluir a todos en la actividad, pero a su vez podemos ir ampliando y abriendo otras ventanas y puertas. Una pregunta que tengo solo. ¿El material se distribuyó a todas las instituciones? Sí, claro, eso quería hacer 2 aclaraciones, sí. Por eso ahí, porque cuando uno dice material viajeros, parece que fueran como otra, ¿no? Y entonces tal vez como aclarar algo. Nosotros cuando pensamos, sobre todo, estábamos pensando en alfabetización, que es un punto, tal vez fue uno de los puntos centrales cuando empezamos a pensar este material. Muchas chicas y chicos que no estaban alfabetizados por distintas circunstancias. Allí hicimos un acuerdo con, en ese momento, Mirta Torres y María Elena Cutter, que estaban en el proyecto de aceleración. Tenían ya un material que es el material Viajeros. Ese es un material que fue una producción en el Ministerio de Ciudad para especialmente para el programa, un programa de aceleración. Entonces nosotros incluimos a toda la producción que veníamos realizando ese material específicamente, y por eso aparece con esta nominación Viajeros. Los otros por ahí tienen otros nombres, pero forman parte de la colección Piedra Libre, pero está bueno aclarar que ya era un material que se venía trabajando, claro, y que se venía trabajando con las escuelas de ciudad. Y con respecto a esto que vos preguntás, Silvia, nosotros teníamos como especialmente, por eso yo decía que el material se produce en el marco ya de un programa que estábamos trabajando con las escuelas sobre reagrupamientos, otras maneras de enseñar, otras formas de reorganizar el mundo escolar. Y entonces teníamos como esta idea de que una política se define, pero que después una política hay que aplicarla. Y la instancia de aplicación de las políticas muchas veces es mucho más compleja, diría tal vez del mismo orden de complejidad, que la definición o la producción. Entonces ahí armamos como mucho con los equipos de las jurisdicciones, de cada dirección de provincia, digamos de primaria de las provincias, y sobre todo también con los programas socioeducativos, cómo hacer la distribución. Se distribuyó a todo el país, a todas las escuelas primarias, a los institutos de formación docente y también a los espacios socioeducativos. Y ahí hicimos un trabajo, diríamos, cuerpo a cuerpo, ¿no? Casi de jornadas de formación, de capacitación, instancias de trabajo más entre escuelas, digamos, y también una cuestión que me parece que la otra vez hablábamos con Yanina justamente,
nos adelantamos sabiendo que tal vez la gestión podía terminar, entonces creo que el último año se reeditaron una gran cantidad de materiales y tuvimos como y esto también tengo que señalar la presencia de quien en ese momento era el subsecretario y de la dirección de primaria, de que se haga una nueva distribución, y la verdad que no quedaron estos materiales, quedaron algunos poquitos en Pisurno, sino que se pudieron llegar o que están en las escuelas. Después el uso, bueno, ahí ya sabemos que tiene mucho que ver con ciertas lógicas y prácticas, ¿no? ¿Y pudieron tener alguna retroalimentación de lo que fue pasando con los materiales? Porque debe ser muy rico e interesante saber qué pasó. Una cosa que quería aclarar también es que en un primer momento, cuando se empezaron a distribuir, en la primera distribución, es que nosotros no queríamos que lleguen a las escuelas para que queden en las bibliotecas, sino que lleguen a espacios específicos donde se trabaje con estos chicos. Entonces, bueno, era este trabajo que dice Patri del 1 a 1 con cada uno de los equipos de las provincias para ver, bueno, dónde había algún dispositivo para trabajar, ya sea el fortalecimiento o chicos con sobreedad o un trabajo con los institutos de formación. Entonces, estos materiales llegaban como a estos espacios y eran como específicos, porque sabíamos que se necesitaba un maestro que pudiese entender la lógica de los materiales y poder utilizarlos así como plantea Silvana. Y una cosa que quería aclarar en relación a algo que dijo ella, que al mismo tiempo estaba trabajando con dos materiales que tal vez abordaban el mismo contenido, pero desde un punto de partida diferente. Nosotros tomamos una decisión que fue plantear los materiales por grupos etarios, no por edad. O sea, en ningún lugar en el material habla de para qué edad está dirigido ese material. Entonces, si bien cada una de las áreas tenía un color particular, matemática azul, naranja para lengua, rojo para ciencias sociales o bordeaux, verde para ciencias naturales, a su vez en cada una de las áreas nosotros armamos como una diferencia de degradé. Claro, un degradé, digamos. Los más claritos eran para los más chicos y así hasta los más grandes. Porque no queríamos que un chico grande que estuviese trabajando con un material que estaba destinado para los más chicos sintiese que ese material no era para él, sino que nosotros lo que estábamos pensando es que todos los materiales eran para todos y que era el maestro el que iba a decidir cuál era el mejor material para cada uno. Y así es como dice Silvana, que mientras unos usaban sistema de numeración con números hasta el 100 o hasta el 1000, otros estaban con números más avanzados. Y esto tiene que ver con la lógica que le quisimos dar al material. Si bien en matemática aparece adentro un 1, 2 y 3, pero para una organización más del maestro, la idea era, que los chicos estén afuera de esta decisión y que no aparezca que estaban trabajando con un material de primer grado teniendo 10, 11 o 12 años. Y otra cosa muy interesante que dice Silvana, que me parece para rescatar, que nosotros también, una de las cuestiones que dijimos es, acá el maestro tiene que estar siempre presente, porque por esto que vos decías, Silvana, ¿no? Bueno, este material dispara tales cosas, pero yo necesité después fortalecer con otros textos, con otras lecturas, ¿no? Digamos, es un material que no limita, justamente lo que hace es abre a otras posibilidades. Y una cosa para marcar, y acá tengo que decir los diseñadores y los grandes dibujantes que participaron, y Sol, además de Bernasconi, es que teníamos una propuesta que es, en cada fascículo hay una, digamos, en lo que sería lo central, hay un dibujo, hay una ilustración, y eso tuvo que ver también con esto que vos decías, Silvana, dejar esa ilustración y ver qué les dispara, qué los motiva, ¿no? Me parece que eso también formó parte de entender que hay una estética importante para poder también transmitir, enseñar y construir en las escuelas, ¿no? Y
ya tenemos que ir terminando, Elenita. Sí, señora. No, una pregunta, digo, insisto con la cuestión de la distribución, porque me imagino, no sé, la preocupación porque los materiales lleguen a los lugares donde Perdón, generalmente... Silvia, habla sobre el micrófono. Que los materiales lleguen a los lugares donde muchas veces los materiales no llegan, ¿no? Digo, las provincias del norte, las provincias que quedan como por fuera a veces del alcance de las de las políticas públicas y donde están quizás los niños y niñas que tienen mayores interrupciones en sus escolaridades. Nosotros ahí hicimos un trabajo, otro equipo más que participó, que es el equipo de distribución de materiales del Ministerio de Educación, que tiene una larga data y conocimiento, y ahí lo que nosotros decidimos, que muchas veces los materiales llegan a los ministerios, y nosotros lo que hicimos, tuvimos la decisión de que en la segunda parte de esta distribución llegue a las escuelas. Entonces tuvimos ahí todo que no es, digamos, es una tarea ardua también, porque además de esto también llegó al ámbito rural, digamos. Hicimos como un relevamiento de que puedan llegar a todas las escuelas. Con algo que dice Yanina, mediado por la acción de equipos técnicos. Y cuando hablamos de equipos técnicos, hay provincias que tienen equipos muy grandes, muy numerosos, y hay provincias que los equipos técnicos son realmente, voy a decir así, 4 personas que ¿no? hacen muchas tareas a la vez. Entonces ahí nosotros insistimos mucho en el acompañamiento de los institutos de formación docente, quienes muchas veces tienen como esta doble tarea de formar parte del equipo, pero además, y ahí de poder decirles, en las escuelas está el material, ¿sí? Hay que trabajar sobre este material, cómo se trabaja. Por supuesto que donde había dispositivos particulares, como el caso de Ciudad de Buenos Aires, aceleración, bueno, allí la cosa se facilitaba mucho más, pero sí lo que tenemos que decir es que se pudo hacer una distribución escuela por escuela, digamos, no hay una escuela que no los tenga. Y ahora que vienen nuevos aires en el país, ¿no? Y en la perspectiva, ¿no? Una pregunta de cierre. ¿Qué se les ocurre hacia adelante, ¿no? Esto está hecho, esto ya está, tiene su vida y a través de lo que va contando Silvana, digamos, hay una apropiación, y yo lo he visto en otras instituciones también. ¿Qué se imaginan en este sentido y en esta línea en relación a por dónde debería ir la cosa ahora que podemos volver a pensar en posibilidades? ¿Es muy difícil la pregunta? No. A mí me parece que, por supuesto que a nosotras nos quedó como algo que faltaba. O sea, de hecho, el pedido de muchas instituciones era, bueno, faltan áreas, faltan temas. Yo no sé si hoy estamos en una situación digamos, presupuestaria, voy a decir así, para que un ministerio pueda hacer un material de la calidad, del cuidado que tuvo el Piedra Libre. Creo que estamos en un momento difícil, muy difícil, con una alegría de que se pueda volver, pero siendo muy conscientes de que todos los ministerios, pero el Ministerio de Educación va a tener que tener una posibilidad de reinventarse y reinventar, tal vez no con el presupuesto que se tuvo en otros momentos, pero sí me parece que justamente lo que hay es que volver a, primero porque no se terminó de resolver el tema de cómo la escuela enseña en la diversidad, en la pluralidad de trayectorias. Entonces me parece que eso sí se puede volver a retomar de otras formas, volver a recuperar los materiales hechos. Hoy hay muchas jurisdicciones que avanzaron en producciones y hay otras producciones también que nos dan elementos para pensar en cómo hacer una enseñanza diversificada. Así que me parece que por ahí puede venir
puede venir esto. Y más para más adelante, cuando tengamos unas mejores, más dinero, bueno, volver a pensar tal vez estos piedras libres u otra serie de materiales, ¿no? Bueno, más derechos, digamos, Exacto, acá muchas más veces, derechos. más derechos también es más presupuesto educativo. Claro, totalmente. Así que si los materiales ya están en las escuelas, lo importante sería, bueno, ponerlos a funcionar, Exacto, ¿no, Adri? claro, aprovecharlos, hacerlos Exacto. usar, hacerlos que... Y no quedarnos con esto discursivo tan maravilloso que ustedes tienen de cómo fue creado, sino con esto de que realmente hay pibes que lo están aprovechando, lo están Exactamente. valorando y sienten que es un material, pibes y docentes. Sí, ¿no? sí, que escribirían parece que otras eso, cosas claro, también. Una cosita Sí. más que va a decir. Sí, una cosita que quiero decir es que cuando surgen estos materiales, recién se estaban empezando a pensar estos dispositivos de reagrupamiento, que algunas provincias avanzaron mucho más que otras, pero la resolución 174 habilitó a que las escuelas empiecen a pensar en distintos agrupamientos. Entonces me parece que se pueden aprovechar los materiales que están en la escuela para pensar estos agrupamientos internamente. Maestros apasionados, educadores apasionados, como siempre, apasionadas en este caso, ¿no? Que ha traído Silvia Dubrovsky. Bueno, muchas gracias Silvana, Gracias a Yanina y vos. Patricia por Bueno, haber gracias, compartido gracias. la mañana hoy aquí.